Salmo 94. Jehová, mi defensa. En este canto vemos cómo las mismas cosas que atacan la fe y amenazan con producir desesperación, pueden convertirse en oportunidad de alabanza, en el lugar y acto de adoración. G. Campbell Morgan. A. Los rebeldes e impíos que deben escuchar y obedecer a Dios. 1:1-3. Reconocer a Dios como el juez de la tierra. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? A. Jehová, Dios de las venganzas. El salmista comienza con el simple y profundo reconocimiento de que las venganzas son de Dios. Él ve y juzga con justicia a la humanidad y traerá venganza según corresponda. Esto significa que la venganza no le pertenece al hombre. Esto significa que la venganza pertenece a aquel que ve más de lo que vemos y sabe más de lo que sabemos. Esto significa que es apropiado pedirle a Dios que dispense la venganza y que confiemos en su conocimiento superior, sabiduría y tiempo para hacerlo. Y que en Jeremías 51 horas y 56 minutos Dios toma el título, el Dios de retribuciones, y asegura que Él dará paga. 2. Dios es el autor de la justicia retributiva, así como de la misericordia. Esta justicia retributiva es lo que a menudo llamamos venganza, pero quizás de manera inapropiada, porque la venganza en nuestro caso significa la excitación de las pasiones airadas, para gratificar un espíritu vengativo, que se asume que ha recibido algún daño real, mientras que a lo que aquí se refiere es a ese simple acto de justicia que da a todos lo que les corresponde. Clarke. 3. El Dr. Samuel Johnson, el creador del primer gran diccionario de inglés, hizo bien la distinción cuando dijo, la venganza es un acto de pasión, la venganza es un acto de justicia. Las heridas se vengan, los crímenes se vengan. Boyce. B. Dios de las venganzas, muéstrate. La repetición de la declaración agrega más que énfasis e intensidad. También conecta la venganza de Dios con su gloria, su resplandor. Finalmente, la venganza sobre el pecado y los pecadores es parte de la propia gloria de Dios. Y McLaren habló ante la repetición de la petición, un hombre en apuros sigue pidiendo ayuda hasta que ésta llega, o hasta que la ve venir. 2. La oración para que Yahvé se muestre, es una oración por una teofanía, cuando el Señor aparece en su esplendor real para traer justicia a un mundo de anarquía. Benchmeren. Se engrandécete, oh juez de la tierra. El salmista ha encomendado la obra de venganza a Dios, pero aún orará para que Dios cumpla su oficio y dé pago a los soberbios. Y Morgan describió cómo, a lo largo de los siglos, el pueblo perseguido de Dios ha orado así, en catacumbas, en mazmorras, en lugares de la mayor desolación cuando parecía sentirse que el camino de Dios estaba bloqueado, que su gobierno había sido vencido, que todas las cosas malas habían ganado la victoria. Estos cánticos han surgido, proclamándolo rey, burlándose de todos los pensamientos vanos y necios del hombre, y declarando su victoria final. Morgan. 2. Aquellos que no sienten un profundo odio por el pecado, o que nunca han sentido el peso aplastante de la maldad legalizada, pueden rehuir aspiraciones como las del salmista y tildarlas de feroces, pero los corazones que anhelan el triunfo de la justicia no se ofenderán por ellas. McLaren. 3. Si la ejecución de la justicia es lo correcto, ¿y quién puede negarlo? Entonces debe ser muy apropiado desearlo, no por venganza privada, en cuyo caso un hombre difícilmente se atrevería a apelar a Dios, sino por simpatía por el bien y por compasión por aquellos a quienes se hace sufrir injustamente. Spurgeon. D. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Esto agrega una nota de urgencia a la oración del salmista. Con una combinación de valentía y humildad, le pide a Dios que dé cuenta del tiempo hasta que se cumpla esta justa venganza. Como las almas debajo del altar, el salmista clama, ¿hasta cuándo? Apocalipsis 6, 9-10. Y, entonces, la única pregunta sobre el poder del mal es, ¿hasta cuándo? 94, 3. No hay lugar para la sospecha paralizante de que Dios, tal vez, es ciego, 94, 7. O ha hecho un trato con las tinieblas, 94 horas y 20 minutos. Nada ha cambiado al sol ni corrompido al juez, es simplemente que la noche es larga, 94,
1b, segunda. Kidner. 2. ¿Hasta cuándo? Muchas veces se ha escuchado esta amarga queja en las mazmorras de la Inquisición, en los postes de azotes de la esclavitud y en las prisiones de la opresión. A su debido tiempo, Dios publicará su respuesta, pero aún no ha llegado el final completo. Spurgeon. 2. 4-7. Reconocer de la rebelión de los impíos. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá JH, ni entenderá el Dios de Jacob. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? Lo primero que se nota acerca de los impíos son sus palabras. Hablan cosas desafiantes, duras y se vanaglorian. Por el contrario, una marca de los justos es su discurso humilde y lleno de gracia. Y las palabras a menudo hieren más que espadas, son tan duras para el corazón como las piedras para la carne, y estas son derramadas por los impíos en exceso. Spurgeon. Ve a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan. Lo siguiente que se nota acerca de los impíos son sus acciones contra el pueblo de Dios, los que son su heredad. Los destruyen, quebrantan, y los afligen. Por el contrario, una marca de los justos es su amor por el pueblo de Dios. Y estos tiranos no son necesariamente extranjeros, también pueden haber nacido en casa, como el rey apóstata Manasés o los cínicos de Isaías 5:18 y Sig. Kidner. C. A la viuda y al extranjero matan. La tercera cosa que se nota acerca de los impíos es su ataque contra los débiles y desfavorecidos, que se extiende incluso al asesinato. Por el contrario, una marca de los justos es su cuidado por los débiles y los desfavorecidos. ¿Y no debe provocar al Señor una conducta tan inhumana como esta? ¿Se derramarán en vano lágrimas de viudas, gemidos de extranjeros y sangre de huérfanos? Con la misma certeza de que hay un Dios en el cielo, Él visitará a los que cometan tales crímenes. Aunque los aguante mucho, aún así se vengará, y eso prontamente. Spurgeon. D. No verá JH. La cuarta cosa acerca de los impíos es su ignorancia y arrogancia hacia Dios. Niegan que Dios exista de la manera en que se revela en la Biblia. Esta ignorancia de Dios conduce a una arrogancia engañosa hacia Él. Y eran ciegamente malvados porque soñaban con un Dios ciego. Cuando los hombres creen que los ojos de Dios están apagados, no hay razón para sorprenderse de que den plena licencia a sus brutales pasiones. Spurgeon. 2. No hay obligación de hablar con palabras suaves a los gobernantes cuyo gobierno es la injusticia y su religión impía. Acab tuvo su Elías y Herodes su Juan el Bautista. La sucesión ha continuado a lo largo de los siglos. Maclaren. 3. El Dios de Jacob. Así lo llaman con sarcasmo, aquel que toma ese nombre para sí mismo, pero no tiene estima por su pueblo, sino que entrega a su Jacob al botín y al furor de sus enemigos. Paul. 3. 8-11. Reprensión a los rebeldes insensatos. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Entended, necios del pueblo. El salmista intenta lo que algunos piensan que es una misión inútil: ayudar a los necios y fatuos con instrucción y entendimiento. Habla específicamente a los mencionados en el versículo anterior, que creían que Dios no veía ni comprendía su maldad. Y la idea de necios es la misma que en el Salmo 92, 6, un hombre bruto, tanto animal como humano. Ustedes que, aunque se creen los más sabios de los hombres, en verdad son los más brutos de todas las personas. Ustedes que solo tienen la forma, pero no el entendimiento, de un hombre en ustedes. Paul. ¿Ve, el que hizo el oído, no oirá? La lógica es simple y sólida. El Dios que creó el oído puede oír, y el Dios que creó el ojo puede ver. El Dios de toda sabiduría y conocimiento pedirá cuentas a hombres y mujeres por sus vidas. Y la lógica es ineludible,
una vez que se acepta la premisa de que Dios es nuestro hacedor. Lo que el Salmo no contempla es la suprema absurdidad, reservada al hombre moderno, de rechazar incluso esto. Kidner. 2. El salmista no dice, ¿el que hizo el oído no tiene oído? ¿El que formó el ojo no tiene ojos? No, sino, ¿no oirá? ¿No verá? ¿Y por qué dice esto? Para evitar el error de humanizar a Dios, de atribuir miembros o partes corporales al Espíritu Infinito. Clarke. Jehová conoce los pensamientos de los hombres. La sabiduría de Dios es tan grande que incluso conoce los pensamientos de hombres y mujeres. Este gran Dios debe ser debidamente temido, respetado y obedecido. Era importante que los necios y fatuos escucharan esto y tal vez incluso lo entendieran. Y el apóstol Pablo citó más tarde el Salmo 94 horas y 11 minutos en 1 Corintios 3:20, hablando del triunfo de Dios sobre la exaltación de la desafiante sabiduría y el conocimiento humanos, y en Romanos 1:21 hablando de la futilidad del intelecto del hombre contra Dios. B. El pueblo de Dios que debe escuchar y obedecer su instrucción. 1, 12 a 15, consuelo para el pueblo de Dios jamás serán desechados. Bienaventurado el hombre a quien tú, J.H., corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Bienaventurado el hombre a quien tú, J.H., corriges. Quizás los necios y fatuos nunca escucharán a Dios, pero su pueblo debe hacerlo. Él los instruirá y enseñará con su palabra, en tu ley. Y, aquí está hablando el alumno, no el maestro, y las palabras son un triunfo de la fe, una reacción positiva a los problemas presentes. Kidner. 2. Toda la disciplina del mundo, sin la enseñanza divina, nunca hará a un hombre bienaventurado. Ese hombre que encuentra corrección acompañada de instrucción, y azotes con lecciones, es un hombre feliz. Brooks, citado en Spurgeon. B. Para hacerle descansar en los días de aflicción. Esta es una promesa maravillosa para aquellos que reciben la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos tienen descanso cuando llegan los inevitables días de aflicción. Este descanso es de ellos hasta que se cava el hoyo para el impío, hasta que Dios arregle todas las cosas en su juicio. Y hay descanso del mal incluso en el mal, si entendemos el propósito del mal. Maclaren. 2 días de aflicción. Acuérdense de la edad de los mártires y de los días de los Covenanters, que fueron perseguidos en los montes como la perdiz. No deben preguntarse si los lugares tranquilos de la tierra no son suyos, ni si los severos deberes del centinela deberían recaer en su lote. Es así, y así debe ser, porque así lo ha ordenado Dios. Spurgeon. 3. En tanto que para el impío se cava el hoyo, hasta que la tumba fría sujete su cuerpo y el infierno caliente sujete su alma. C. Porque no abandonará Jehová a su pueblo. Esta es una seguridad hermosa y poderosa, dada primero a Israel bajo el antiguo pacto pero extendiéndose al Hijo de Dios bajo un mejor pacto. Algunos enseñan que Dios se abandonó a Israel, pero este y muchos otros pasajes contradicen esa idea. Con repetición y énfasis, Dios insiste, ni desamparará su heredad. Y, incluso si Satanás viniera y te susurrara, el Señor te ha desechado, no lo creas, no puede ser. El diablo tiene sus desechados, pero Dios no los tiene. A veces toma los desechados del diablo y los convierte en trofeos de su poderosa gracia. Spurgeon. De sino que el juicio será vuelto a la justicia. Dios promete traer su justo reino y juicio a todas las cosas, trayendo satisfacción a los rectos de corazón. Y todo será corregido, y cada uno tendrá lo que le corresponde, según Romanos 2, 6-10, si no antes, en el día del juicio sin falta. 2, 16-19, consuelo para el pueblo de Dios, Dios los ayudará. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudará Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala,
tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ah, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? Las líneas anteriores de este salmo expresaban satisfacción en el juicio supremo y justo de Dios. Ahora el salmista considera que aún no ha llegado este día esperado. Entiende y expresa sus propias limitaciones al tratar con los malignos y los que hacen iniquidad. B. Si no me ayudara Jehová. Su pregunta retórica fue respondida. Jehová había sido y sería su ayuda contra los impíos. Y, si pudiéramos encontrar amigos en otro lugar, quizás nuestro Dios no sería tan querido para nosotros. Pero cuando, después de pedir ayuda al cielo y a la tierra, no encontramos ningún socorro más que el que proviene del brazo eterno, somos inducidos a valorar a nuestro Dios y descansar en Él con absoluta confianza. Spurgeon. 2. Moraría mi alma en el silencio. El salmista confiesa que los malignos le preocupan profundamente, incluso de modo que casi se escabulle al inframundo. Benchmeren. C. Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. La misericordia de Dios lo sostendría en el día difícil. Incluso cuando parecía que su pie resbalaba, no se cayó. Y me sustentaba. Es una metáfora tomada de cualquier cosa que cae, que es sostenida, apoyada o reforzada. Cuán a menudo la misericordia de Dios previene así la ruina de los creyentes débiles y de los infieles. Clarke. De tus consolaciones alegraban mi alma. Con enemigos y dificultades a su alrededor, el salmista necesitaba ayuda y consuelo de Dios. El Señor respondió con muchas consolaciones que alegraban su alma. Esto lo rescató de la multitud de pensamientos en su interior. Y tus consolaciones, cuán dulces son los consuelos del Espíritu. Quien puede meditar sobre el amor eterno, los propósitos inmutables, las promesas del convenio, la redención consumada, el Salvador resucitado, su unión con su pueblo, la gloria venidera y temas similares, sin sentir que su corazón salta de gozo. Spurgeon. 2. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, mientras mi corazón estaba lleno de pensamientos diversos y desconcertantes, como esta palabra hebrea significa, y atormentado con preocupaciones y temores acerca de mi estado futuro. Paul. 3. 20-23. Refugio para el pueblo de Dios. Dios es su defensa. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo, y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Ah, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? El salmista sabía que la iniquidad a veces se encuentra en posiciones altas. Algunos tronos están marcados por iniquidades y algunas leyes son creadas por agravio. Tales jamás tendrán comunión con Dios. Y esto sugiere el pensamiento de un Juan 1:6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. 2. Que hace agravio bajo forma de ley. El colmo del crimen se alcanza cuando los gobernantes usan las formas de la justicia como máscaras de la injusticia y dan sanción legal a la maldad. El mundo antiguo gemía bajo tales parodías de la santidad de la ley, y el mundo moderno no está libre de ellas. Maclaren. 3. Que hace agravio bajo forma de ley, legalizan el robo y la violencia, y luego alegan que es la ley del país, y puede que así sea, pero, por todo eso, es una maldad. Spurgeon. B. Se juntan contra la vida del justo. Este tipo de maldad se describió anteriormente en los versículos 4-6, condenando a sangre inocente. Juan describió el mismo corazón malvado. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 1 Juan 3:13. Y se juntan, en todo lo que es malo, están en unidad. El diablo, sus ángeles y sus hijos, todos se unen y se acercan cuando tienen por objeto la destrucción de las obras del Señor. Clarke. C. Mas Jehová me ha sido por refugio. Aunque los impíos que se oponían al salmista estaban en posiciones altas, él tenía un refugio mayor. Dios mismo era la roca de mi confianza. Y me ha sido por refugio, mi confianza,
habiendo asegurado a los justos las cosas que Dios hará por ellos. El escritor ahora agrega una palabra de testimonio personal como si dijera que lo que ha estado prometiendo a otros, él mismo ha probado cierto. Bois. 2. En él, incluso solo en él, encontramos seguridad. Dejemos que el mundo se enfurezca como pueda. No pedimos ayuda al hombre, sino que nos contentamos con huir al seno de la omnipotencia. Spurgeon. D. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad. Se anticipa la condenación final de los impíos. Su juicio sería justo y apropiado. Su condenación estaría relacionada con su propia iniquidad y maldad. El castigo encajaría con el crimen y aquellos que habían repudiado a otros, serían repudiados ellos mismos. Esta era su confianza y defensa. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad. Ese es el castigo del pecado. Parece extraño que sea así, pero el pecado es el castigo del pecado. Cuando un hombre ha pecado una vez, es parte de su castigo el estar inclinado a pecar de nuevo, y así hasta el infinito. Spurgeon. 2. La repetición de los destruirá le da un gran énfasis a la idea. También coincide con la repetición de venganza en el primer versículo de este salmo. El salmo comienza confiando en que Dios arreglará las cosas y termina con la misma confianza.